Muy buenas tardes. Aquí desde la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades del Departamento de Política y Cultura, vamos a dar continuidad a nuestras cápsulas del área de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, realizadas por María Dolores Don Juan Morales, Alberto Seperdán, Rodríguez y Jesús Ramírez Rosales, profesores investigadores de tiempo completo del Departamento de Política y Cultura de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la universidad. Vamos a seguir con el programa de estadística del tronco divisional y vamos a ver ahora las medidas de posición, la primera parte, que son series simples de frecuencias. Esta ya sería la 16ª cápsula, aunque le pusimos el número 8.1, porque el 8.1 son medidas de posición en series simples. Vamos a empezar por esta frase. Cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos, todos los vientos son desfavorables. De Séneca. Vamos a empezar con los cuartiles. Los cuartiles son valores que dividen en 4 partes iguales a nuestra población. ¿Sí? Si nos fijamos en esta figura, que viene siendo una curva normal, si la dividimos en 4 partes iguales, tenemos el 25% en cada uno de estos espacios. Y recordemos que acá va el 0 y para acá va aumentando. Entonces, del 0 al 25, hasta este 25 sería el primer cuartil y lo restante sería el 75%. Hasta aquí sería el segundo cuartil y sería el 50% y del otro lado quedaría el 50%. Y el tercer cuartil sería el 75% y lo que resta sería el 25%. Todo depende cómo queramos dividir a la población, qué estudio estemos haciendo acerca de esa población, que entonces nosotros podemos tomar estas medidas de posición. Entonces los cuartiles se dividen en 4 partes iguales. Cada uno de ellos se localiza el 25% de los datos. Y los cuartiles van a ser nada más 3 valores de la variable que dividimos el conjunto de datos. Sería el Q subíndice 1, subQíndice 2 y Q subíndice 3, donde el primero tiene el 25%, el segundo el 50% y el tercero el 75%. Obviamente no se calcula el cuartil cuarto, porque ya sería el 100% de la población. Y aquí vamos a hacer una referencia que el cuartil 2 coincide con la mediana para series simples. Ahora, revisando los deciles, si nos fijamos un poquito en los deciles, vemos que se divide, como su nombre lo dice, deciles en 10 partes iguales. Del 0 al 10 es el 10%. Y luego aquí tenemos otro 10%, del 0 hasta el segundo cuartil viene siendo, decil viene siendo el 20%, del 0 al tercer decil el 30% y así sucesivamente hasta el 19, que es el 90%. El decil 10 ya no lo calculamos porque es el 100% de la población. Entonces los deciles nos van a dividir en 9 valores la variable de un conjunto de datos ordenados. Aquí, también como en los cuartiles y en los deciles, tenemos que tener los datos ordenados. Aquí sería en 10 partes iguales. Y va desde el D subíndice 1 hasta el D subíndice 9. 10%, 20%, hasta el 90% de los datos. Y el decil 5 coincide con la mediana. ¿Qué otra medida de posición tenemos? Los percentiles. También hay otras medidas de posición diferentes, pero aquí nada más vamos a ver estas 3. Entonces, los percentiles se dividen en 100 partes iguales, el 1%. El primer percentil
tiene el 1%, el segundo percentil tiene el 2%. Así nos vamos. El percentil 25 tiene el 25%, y aquí si se fijan, coincide con el primer cuartil. El percentil 40, el percentil 50 va a coincidir con el cuartil 2, con el decil 5 y también con la mediana. Así podemos hacer la división en el 1%. Y todo depende qué queramos hacer con esta población, cómo queramos dividirla, qué estudios queremos hacer al respecto. Entonces, los deciles van a ser 99 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales. P subíndice 1, P subíndice 2, P subíndice 3, hasta P subíndice 99. Nos van a determinar los valores correspondientes al 1, 2, 3 y hasta el 99% de los datos. Como ya dijimos, el percentil 50 va a coincidir con la mediana. Ahora, dentro de los percentiles, ya dijimos que dividen el conjunto de datos en 100 partes iguales. Cada una de ellas va a contener el 1% de los datos. Por ejemplo, el percentil 70, que lo ponemos como B subíndice 70, significa que el 70% de los valores van a ser mayores y el 30% de los valores van a ser menores. Eso es lo que nos hace la división. Por eso los datos siempre se ordenan. Y lo podemos localizar gráficamente a partir de una ojiva, que la ojiva ya vimos cómo se realiza en cápsulas anteriores, que es la acumulación de la frecuencia acumulada de los datos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que usan los nutriólogos, la masa con el porcentaje, la masa por el índice de masa corporal por edad, por peso, y lo van haciendo y utilizan ese tipo de gráficas. Aquí podemos ir midiendo muchas cosas. Este es un ejemplo más bien aplicativo. Ahora, dentro de los ejemplos de los cuartiles, vamos a tomar el ejemplo de series simples de frecuencia de varias sucursales, de la cápsula 7.1 de medidas de tendencia central en series simples de la primera parte, donde habíamos dicho que una empresa que tiene varias sucursales eligió aleatoriamente 6 de sus establecimientos situados en cierta región. Y tras examinar los datos de ventas, observó que ese año habían conseguido los siguientes aumentos porcentuales de las ventas, que aquí aparecen los 16 datos, son porcentuales de las ventas de fin de año. Y ahora están pensando dar un incentivo a todos los trabajadores de las tiendas que consiguieron los mejores aumentos porcentuales. Si solo se quiere dar ese aumento a los empleados del 25% de las tiendas, entonces, ¿qué porcentaje deberemos tomar en cuenta para ello? Recuerden que en la gráfica que les mostré de los cuartiles, empieza en el 0 y acaba hasta el 100%. El primer 25%, si están ordenados de menor a mayor, tenemos los de menor venta. Entonces, aquí nos están diciendo los de mayor venta. Entonces, estaríamos utilizando la última partecita de la gráfica, como se las muestro acá. O sea, esta parte. Acá son los que menos porcentajes tuvieron. Y acá están los del 25% de los mejores en tiendas y empleados que tuvieron los mejores porcentajes. El porcentaje de aumento en las tiendas de ese año. Entonces, por eso vamos a requerir calcular el tercer cuartil. Queremos el 25% de este lado y estos no nos interesan. Entonces, vamos a calcular este. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo? Estos datos, aquí habíamos puesto el lugar que ocupan cada uno de ellos. Aquí está la información tal como nos las presentaron. Y aquí ya tenemos los datos ordenados. El más pequeño, el 2.9, luego 3.1, 3.5, y así están ordenados hasta el 10.2. Como requerimos calcular el 25% de los mejores, entonces necesitamos tener el tercer cuartil. ¿Y cómo vamos a hacer el cálculo? El cálculo, primero vamos a localizar la posición. Ya vimos que estamos en el tercer cuartil.
El tercer cuartil es el 75% y lo ponemos como 0.75. Lo vamos a multiplicar por el total de datos, que son 16, y le vamos a agregar 1, o sea, n más 1. ¿Cuánto nos da 16 más 1? Nos da 17. Multiplicado por 0.75 nos da 12.75. El lugar de la posición es 12.75. Si vamos al lugar, vemos que el 12 después el 13. No tenemos números fraccionarios, no tenemos decimales. Entonces, como el número no es entero, no es un entero, como es este caso, lo vamos a extrapolar entre las observaciones de ambos lados de esta. Como es 12.75, entonces vamos al lugar 13. Entonces, entre el dato 12 y 13, que los valores de aumento porcentual es el 7% y el 7.3%, con eso lo vamos a hacer. Entonces, para poder obtener el tercer cuartil, vamos a poner la información del 12º lugar, o sea, la parte entera, que sería 7, y la ponemos acá. Y después vamos a hacer la diferencia que hay entre el siguiente lugar, que es 13, el 7.3, y el 7. Esta diferencia la vamos a poner aquí, 7.3 menos 7.0, y la vamos a multiplicar por la fracción que nos dio de lugar, por el punto 75. Entonces, fíjense bien, aquí pusimos los paréntesis en forma aritmética para poderlo hacer. Si no lo ponemos, aquí pareciera ser que estamos sumando. Entonces, primero tenemos que hacer esta operación de los paréntesis cuadrados. Entonces, primero hacemos la resta. 7.3 menos 7 nos da 0.3. Y después lo multiplicamos por 0.75, o sea, lo que está dentro del paréntesis primero. 0.3 por 0.75 nos da 0.225. Entonces, ahora sí, esto se lo vamos a sumar al 7. Entonces, el cuartil 3 va a ser 7.225, que si lo aproximamos a dos decimales, como aquí hay un 5, sería el 7.23. Entonces, quiere decir que el 7.23% de todos los trabajadores de las tiendas que han tenido este incremento mayor a este, se les va a dar ese incentivo. Y si se fijan, entre el 12 y el 13 estaría el 7.23. Y recuerden que esto solamente es una muestra. No sabemos cuál es el total de tiendas que se tienen. Entonces, los dueños o los accionistas han decidido que a todas las tiendas con mayor al 7.23% de aumento porcentual les van a dar ese incentivo. Entonces, es una forma de calcular el cuartil y para qué lo estamos utilizando. Ok, ahora, ahí, esa forma para series simples, de esa misma forma, si encontramos un número, el lugar que ocupa es un número entero, directamente nos vamos a la posición y ese sería el valor. Pero si no es entero, una vez que los datos son ordenados, entonces tenemos que hacer cada vez este tipo de operación aritmética, esta extrapolación. Entonces, siempre que estén ordenados los datos, para calcular los cuartiles, vamos, dependiendo del cuartil que queramos calcular, el 1, el 2, el 3, ya sabemos que el 1 es el 25%, el 2 el 50%, y el 3 acumula el 75%. Es ese porcentaje multiplicado por el total de datos más 1. Lo mismo va a pasar para los deciles. Y aquí no importa si es par o es impar este número, eso no tiene importancia. Y para los deciles exactamente lo mismo. Sabemos que el primer decil tiene el 10%, el segundo el 20%, el tercero el 30%, hasta el 9, que es el 90%. Y es el porcentaje que pondremos acá, dependiendo cuál decil queremos calcular. Y lo mismo va a pasar con los percentiles. De acuerdo al número de percentil que queramos calcular, aquí ponemos el porcentaje multiplicado por el total de datos más 1. Y sabemos que el 1
tiene el 1%, el 2, el 2%, el 3, el 3%, hasta el 99 que tiene el 99%. Entonces, N es el total de datos, como ya habíamos dicho, y ordenados de menor a mayor nuestros datos. Si el número no es entero, es cuando hacemos la extrapolación, como lo hicimos hace rato. Vamos a poner otro ejemplo para los deciles y otro ejemplo para los percentiles. Entonces, van a dar capacitación a todos los trabajadores de las tiendas que consiguieron menos del 30% en los aumentos porcentuales. Entonces, menos del 30%, entonces hay que calcular el decil 30, y menos del 30% está del 0 al 30. Estos son todos los que están de este lado, son a los que les van a dar capacitación para que tengan mejores ventas. Entonces, como solo queremos el 30%, vamos a calcular el decil 3. Y es en el mismo, continuando con el mismo ejemplo. Esta tablita ya la conocemos, aquí están. Y como queremos el 30%, vamos a calcular el decil 3. Y ponemos otra vez, vamos a localizar primero la posición. Es 0.3 es el 30%. 16 datos más 1 son 17. Entonces, 16 más 1, 17. Multiplicado por 0.3 nos da 5.10. Entonces, buscamos el lugar, no tenemos números fraccionarios. Entonces, hay que hacer la extrapolación nuevamente entre el 5 y el 6. Ahí es donde se encuentran nuestros valores. Entonces, como no es entero, el decil 3, vamos a poner primero el valor que ocupa el lugar 5, que en este caso es el valor porcentual de 4.3, lo ponemos acá y le vamos a sumar la diferencia, como es 5.10, la del siguiente, que sería 4.5 menos 4.3, esta diferencia, y la ponemos aquí. 4.5 menos 4.3, y esta la vamos a multiplicar por la parte fraccionaria que quedó, 0.10. Nuevamente ponemos los paréntesis, los agrupamos. Primero hacemos la diferencia de 4.5 menos 4.3 y nos da 0.2. Multiplicado por 0.1 nos da 0.06. Y se lo vamos a sumar al 4.3. Nos da 4.36. Esto quiere decir que van a dar capacitación a todos los trabajadores de las tiendas que hayan tenido un incremento menor al 30% en las ventas. Es decir, todos los que obtuvieron menos del 4.36% en esos incrementos. Ok, ahora vamos a hacer el del percentil. Continuando con el ejemplo, si queremos saber cuánto de todos los trabajos de las tiendas consiguieron más del 50% en los números porcentuales de ventas, entonces podemos calcular ya sea el cuartil 2 o el decil 5, pero como estamos ejemplificando, vamos a calcular el percentil. Y como queremos más del 50%, quiere decir que de aquí hacia acá son los que nos interesan. Entonces, ¿qué porcentaje debemos tomar para ello? Pues entonces el percentil número 50. Vamos a calcularlo con los mismos datos. Y como queremos el 50%, el 50avo percentil, ¿cómo lo vamos a localizar? El 50% es el 0.5. 16 más 1, 16 más un dato serían 17. 0.5 por 17 nos da 8.5. Como el número no es un entero, vamos a extrapolarlo nuevamente. Entonces se pone aquí el percentil 50, va a ser igual a ¿quién? El 8, el lugar 8 es el porcentaje de 5.9 de incremento en ventas. Ese, como tenemos 0.5, vamos a utilizar el siguiente lugar, que es el 9, el 6.3, el valor 6.3, menos el 5.9, que es la diferencia, y le vamos a poner aquí, esta diferencia, aquí. Y le vamos a multiplicar por el decimal, el 0.5, que está acá. Entonces,
Primero hacemos esta diferencia, 6.3 menos 5.9 nos da 0.4. Esto lo multiplicamos por 0.5, que es la parte decimal, y nos da 0.2. Y se lo vamos a sumar a 5.9 y nos da 6.10. Entonces, quiere decir, querían ellos conocer qué tiendas tuvieron el incremento mayor al 50% en ventas. Y ese incremento equivale al 6.10% de todas las tiendas que tuvieron esa diferencia. Entonces, hasta aquí ya dimos un ejemplo de series simples en cuartiles, deciles y percentiles. Ahora vamos a poner un ejemplo con la ojiva. La ojiva dijimos que ya lo hicimos gráficas en cápsulas anteriores con la frecuencia acumulada y siempre la ojiva nos va a dar una curva creciente porque estamos de menor a mayor. Entonces, si se fijan, aquí están los porcentajes. Aquí está, sería 0.1, 0.2, 0.3, sería el 10%, 20, 30, 40, hasta el 100%. Y acá están en millones de pesos estas cantidades. Esa es la cantidad del centro y va del 0, perdón, del 45, bueno, unos de 3, va de 3 en 3. Entonces, este intervalo va de 3 en 3. El 50 está exactamente aquí, el 53 está exactamente aquí. Entonces, habría que hacer las unidades que corresponden aquí para llegar al 53. Pues vamos a ver qué nos pide el problema. Dice, esta ojiva nos está mostrando la frecuencia relativa acumulada de las ventas en millones de pesos, de varias distribuidoras de automóviles durante los últimos años y quieren otorgar un incentivo del 20% de las distribuidoras con más ventas. Fíjense bien, el de mayor ventas está de este lado, entonces el 20% debe estar por acá. Entonces, hasta aquí tenemos el 100%, o sea, hasta acá, ¿sí? Porque es el punto medio, hasta acá tenemos el 100%, nada más nos interesa el 20% de ellas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería el monto de las ventas para dar este incentivo? ¿Qué tendríamos que hacer? Como queremos otorgar nada más el 20% de las mejores, ¿cómo podemos calcularlo o más bien hacerlo si nada más tenemos la parte gráfica? No tenemos ninguna tabla, nada más tenemos la parte gráfica. Ustedes así les van a encontrar muchas gráficas en periódicos, en revistas, en libros, en investigaciones. Entonces, como requerimos el 20%, se requiere localizar el percentil 80, porque la diferencia sería el 20%, pero de los más altos, no de los más bajos. Entonces, el percentil 80 está aquí exactamente. Entonces, este pedacito es el 20%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar una línea horizontal sobre el valor de 0.8, que aquí ya la tenemos, que sería esta, sobre el eje vertical hasta que tope con la ojiva. Vamos a ponerlo en color roja. Hasta ahí topa con ojiva. Entonces ya sabemos cómo está ahí. Ahora vamos a bajar verticalmente hasta tocar el eje horizontal. Y lo hacemos. Y vemos más o menos en qué unidades están. ¿Se fijan? Está antes del 71, aproximadamente en 70 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se va a dar un incentivo a todas las distribuidoras que han tenido ventas mayores a los 70 millones de pesos. Aquí yo la puse gruesa, pero si hacemos bien las unidades, es lo que podemos observar. Entonces, esa es una forma muy práctica de utilizar las medidas de posición. Vamos a otro ejemplo más. La Cámara de la Industria Automotriz quiere saber qué porcentaje de las distribuidoras tuvieron ventas de más de 60 millones. Si ustedes se fijan,
aquí está el 59, es un poquito más para acá, está el 60. Ahora nos interesa hacerlo, si se fijan, al revés. ¿Cuál será ese porcentaje de los 60 millones? ¿Qué tenemos que hacer? Para ello, requerimos localizar el percentil correspondiente a 60 millones de pesos. Está más o menos por acá, adelantito del 59. Vamos a trazar una línea vertical sobre el valor de 60 en el eje horizontal hasta que tope con la ojiva. Aproximadamente lo ponemos ahí. Y después prolongamos horizontalmente hacia la izquierda hasta tocar el eje vertical, que sería más o menos por ahí. Abajo del más del 20% y menos del 30%, porque nos interesa saber cuál es ese porcentaje que queremos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 60 millones corresponden aproximadamente al percentil 28 de este lado de porcentaje. Por lo tanto, podemos determinar que 100 menos 28 nos da el 72%. Entonces, quiere decir que aproximadamente el 72% de las distribuidoras vendieron más de 60 millones. O sea, nos interesa toda esta área de acá. Entonces, aproximadamente el 72% de las distribuidoras, porque 100 menos 28, aquí aproximadamente es el 28%. Entonces, 72%, que es todo esto, fue más del 60%. Espero que esta parte les haya servido en la aplicación y les pido que todas las dudas que tengan a su profesor que les está dando su clase de estadística, se las pregunten, chequen en los libros, tienen ahí la bibliografía de su programa, chequen toda esa información para que ustedes mismos las hagan. Y vamos a terminar con esta frase que dice así: la motivación nos impulsa a comenzar y el hábito nos permite continuar.